Hace unos días estaba checando mi página de Facebook y ahí tengo algunos contactos en mi perfil personal y uno de esos contactos por una semana casi diariamente estuvo escribiendo cosas tipo liberadoras pero en tono agresivo. Y esto me dio pie a continuar este tema sobre dominio personal, cómo la estrategia de dominarnos a nosotros mismos, gestionar nuestras emociones. Ni siquiera yo utilizo la palabra controlar, porque controlar es como voy a ponerlo todo en una cajita, voy a echarle llave con el peligro de que eso explote. Pero gestionar, administrar, es una palabra mucho más objetiva en términos de psicología, en términos de coaching y en términos de salud personal, emocional, de equilibrio. Gestionar. Cuando nosotros aprendemos a gestionar nuestra vida, a administrar nuestras emociones, a administrar nuestro tiempo, vamos ganando estrategias que nos van a ayudar a tener una vida más exitosa y con mayor equilibrio. Hoy te voy a compartir este tema sobre estrategias de dominio personal. Te voy a contar 2 historias. De hecho, te voy a contar 3 historias. Y al final te voy a dar estrategias que te van a ayudar, si es que lo aplicas en tu día a día y que nos ayuda a todos, a cómo aprender a administrarnos a nosotros mismos, a administrar nuestra conducta, nuestras emociones, nuestras palabras, nuestros hábitos. Qué hermoso, qué importante es utilizar esta palabra de administración de emociones, administración personal, gestión personal. Gracias por estar aquí, soy Berta Merlo, psicóloga y coach. Si todavía no te has suscrito al canal, gracias, estoy viendo mucha gente que está viendo mi canal y 1.000.000 de gracias. Pero lo único que falta es que te suscribas. Suscríbete, déjame un comentario, déjame un corazoncito, déjame una palabra que asocies con estos temas que estoy compartiendo para ti. Mi especialidad es psicología clínica y educativa. Trabajo como Master Coach, formando coaches y soy también escritora. Te contaba que hace unos días en mi perfil personal de uno de nuestros medios sociales leía casi cada día una catarsis de uno de mis contactos, de un médico. Y el médico empezó primero advirtiendo a sus contactos que no tomen en cuenta las cosas que estaba diciendo una persona en contra suya. Al siguiente día dijo, advierto a mis contactos de esta persona, y esta vez ya puso el nombre de esa persona, que me está difamando y está haciendo una campaña pública contra mi persona. Después, al siguiente día, ponía otro mensaje diciendo que Dios perdone a esas personas envidiosas como este hombre que me está difamando y atacando. Y bueno, así una serie de comentarios. Lo que hizo fue que algunos de sus contactos fueran al perfil de esta persona y empezaran a ver qué es lo que ponía con fin de defender a este médico. Y bueno, ponía cosas muy personales que no sé si eran verdad o no, pero que fue un motivo para el que yo pueda seguir con este tema del dominio personal. Este médico perdió su dominio personal, se sintió difamado públicamente, sintió que su imagen estaba en peligro y por supuesto siempre queda la duda. Y entonces sus emociones lo hicieron tropezar, ir cayendo y fue levantando los mensajes a un nivel mucho más agresivo. Definitivamente, yo creo que no hay ninguna persona que sea amada por todos, que sea idolatrada por todos y que todo lo que ella diga o él diga sea aceptado de manera incondicional.
Bueno, es que ni siquiera de Jesús hablaron todos bien, ni siquiera de Buda hablaron todos bien. Entonces, no existe una persona a la que todo el mundo ame. Y eso es como una búsqueda de aprobación, y esa búsqueda de aprobación es lo que nos hace perder el dominio personal. ¿Y por qué es tan importante el dominio personal? El dominio personal es importante más que todo por un equilibrio emocional, por una sanidad emocional, por una salud emocional. Y hoy te voy a contar 2 historias que comparte Napoleon Hill, que es uno de mis escritores favoritos, pero que también es criticado por muchos. ¿Ya ves? Es que nadie va a estar totalmente en un altar. Y qué bueno, porque va a haber gente que acepte lo que nosotros digamos y va a haber gente que no solamente no acepte, sino nos desafíe y diga cosas desde su propio mundo, desde su mundo limitante, porque definitivamente para empezar a atacar a otra persona hay que tener un mundo limitado, y esa es una de las primeras cosas que tenemos que tener presente. No podemos atacar a alguien públicamente. Si tenemos alguna dificultad con alguna persona, el equilibrio emocional nos va a hacer solucionar de manera personal y directa lo que tenemos con esa persona y entender si lo que tenemos con esa persona es algo objetivo, es algo claro, o es una envidia envuelta en malestar por nuestros propios fracasos personales. Entonces te voy a compartir 2 historias que leí en uno de los libros de Napoleon Hill, que, como te decía, es uno de mis escritores favoritos, y cómo asocia estas historias para motivarnos a crear estrategias sobre dominio personal. Porque el dominio personal es igual a equilibrio emocional, a salud emocional. Él cuenta que mientras ya era editor de un magazine y escribía las editoriales, había una persona en el medio en ese momento, en esa época, que también escribía y que escribía en contra de Napoleon Hill. Empezó como una pequeña historia, después fue creciendo y después esta persona hablaba de Napoleon Hill mal, de manera difamatoria, en todos los círculos en los que le era posible y que sabía que conocían a Napoleon Hill. Napoleon Hill se enteró y lo que hizo fue no tomarlo en cuenta, simplemente ignorarlo. Un poquito como vamos a aplicar la ley del hielo a ver si este diablito que está dentro de esta persona, enfurecido por algo personal, logra calmarse, aquietarse e irse al sótano. Pero no, estos artículos, esta difamación iba creciendo hasta que llegó a un nivel que Napoleon Hill consideró intolerable. Entonces lo que él hizo fue utilizar la sección que tenía en un periódico y empezó a escribir de manera muy indignada, de manera totalmente agresiva, enfurecida, y empezó a sacar toda esa parte de furia que este hombre le estaba ocasionando. Y empezó a escribir, y pues era un editor muy prolífico en ideas y en palabras, y empezó en su máquina de escribir, y cuando sintió que ya había terminado, todavía sentía esa furia en su interior, volvió a leer para ver si todo estaba escrito bien, si no había ninguna falla ortográfica, si había logrado concentrar en este artículo toda la indignación que tenía y a ver si podía vencer a este adversario, pero no solamente vencerlo, sino disminuirlo y volverlo una miniatura ante la opinión pública. Y empezó a leer. Y cuando empezó a leer y llegó hasta el final,
toda esa furia se fue disipando y lo que él encontró en ese papel escrito que él pensaba publicar era un cúmulo, un pozo de agresividad, de frustración y de violencia. Un desahogo total de cosas internas totalmente tóxicas y negativas. ¿Y qué hizo Napoleón Hill después de leer esto? ¿Qué crees que hizo? Bueno, destruyó ese papel. Porque se dio cuenta al volver a leer este escrito que la otra persona no solamente estaba difamándolo externamente, sino que además había tomado posesión internamente de él. Que era como el chofer que eligió este vehículo llamado Napoleón Hill para entrar en él, prender el vehículo y llevarlo a un camino fácil para que se pueda estrellar contra todos los obstáculos posibles. Eso le permitió a Napoleón Hill eliminar todo lo que había escrito y darse cuenta que estaba perdiendo el dominio personal. En otra circunstancia, Napoleón Hill estaba dando una conferencia sobre un tema interesante y en medio de la conferencia, cuando él dio pase a preguntas, una persona, un hombre, se levantó y dijo que quería comentar algo. Y Napoleón Hill, muy contento, le dio el pase, le dieron el micrófono y esa persona dijo: usted es un charlatán. Lo único que está haciendo en esta ciudad es engañando a la gente, tomando su dinero y disfrutando de toda su charlatanería, que es inútil y que no sirve para nada. Napoleón Hill ya había tenido experiencias anteriores y en el proceso de molestarse, de incomodarse, él había aprendido más o menos todavía a trabajar el dominio personal. Y él sabía que los grandes líderes de la época, de toda época, una de las características en común que tenía era que no se exaltaban, que no dejaban que la gente prendiera esa mechita que iba a hacer que él explote en contra de sí mismo. Entonces, su objetivo era tener dominio personal. Escuchó a esta persona de manera tranquila, le agradeció el comentario, él no perdió el aplomo y la otra persona en el público sí, porque cuando alguien ataca de manera tan agresiva, tan violenta, no tiene nada que ver con el contexto o con la persona, tiene más bien que ver con la propia frustración. ¿Qué es lo que está pasando conmigo misma cuando yo empiezo a atacar, no sé, algún formador o algún maestro? ¿Qué está pasando? Y este evento le sirvió a Napoleón Hill para tomar otra estrategia. Él se presentó en una emisora local y no cobró absolutamente nada, tomó el mismo tema, tomó mucha atención a lo que esta persona del público había dicho, que apenas era una en medio de un público que lo ovacionaba, y usó eso para tener, además de dominio personal, tener mucha mayor influencia sobre el público. Él sabía que él no engañaba y que lo que estaba dando era algo que él sentía que era un contenido valioso. Entonces no cobró a esa emisora, se ofreció totalmente gratis y después dio otra conferencia totalmente gratis, ampliando ese tema y haciendo que sus seguidores se multiplicaran y pudieran beneficiarse de lo que él compartía. Esto nos sirve primero para entender qué importante es tener dominio personal. Dominio personal en el sentido de ¿por qué vamos atacando a las personas? Ese es el primer punto que tenemos que ver con nosotros. ¿Por qué atacamos a un maestro, a alguien que fue nuestra guía? ¿Por qué atacamos públicamente? ¿Tiene que ver el ataque con algo que yo considero valioso o tiene que ver con un problema, con una frustración personal que yo tengo, con envidia
porque la envidia está presente en diferentes grados en todas las personas. Algunos aprendemos a manejarlo, algunos nos servimos de eso para elevarnos, para tomar a esa persona como nuestro alter ego, o hacemos que esa envidia se convierta en violencia y atacamos a la otra persona. El ataque siempre tiene que ver con un nivel de envidia y con un nivel de frustración personal. No hay más allá de eso. No es la otra persona, no es que nosotros seamos héroes que estamos advirtiendo a la comunidad de alguien que quiere aprovecharse de eso. No, porque hay otras formas, hay otras estrategias mucho más positivas, humanas e inteligentes para llevar a cabo un movimiento, una campaña, ¿no? Entonces, siempre en el ataque está un gran nivel de envidia y de frustración. El otro punto sobre esta experiencia que compartía Napoleon Hill es lo importante que es la escritura terapéutica. Si todos empezáramos a escribir, podríamos darnos cuenta de lo que vamos a decir antes de decirlo. Porque cuando nosotros ofendemos a alguien, o cuando lanzamos una promesa, o cuando nos sentimos motivados por el momento y decimos algo, ya no podemos tomar las palabras de vuelta. Lo que se dijo, y va a tener una acción, un efecto y una consecuencia. Entonces, antes de liberar nuestras palabras, si pudiéramos escribirlo y volverlo a leer para darle un visto bueno a lo que queremos decir, a la promesa que queremos dar o al ataque que queremos lanzar, si lo podemos leer 2, 3 o 4 veces, va a ser una técnica terapéutica que nosotros estamos aplicando a nosotros mismos. Necesitamos psicólogos, sí es cierto, necesitamos terapeutas también, necesitamos guías financieros, necesitamos guías emocionales, necesitamos guías para saber cómo manejar la conducta de tu hijo, de tu hija. Sí, necesitamos asesores, eso es cierto, necesitamos asesores en todas las áreas. Las podemos contratar o podemos buscar, podemos acceder a canales como esto, como YouTube, para encontrar esos asesores. Entonces, podemos encontrar asesores emocionales y la escritura terapéutica es nuestro asesor emocional. Es una estrategia personal que nadie la va a leer, que nadie la va a descubrir y nosotros mismos nos vamos haciendo esa terapia. Que la podemos hacer no solamente cuando sentimos que queremos atacar a alguien o cuando sentimos que queremos hacer una promesa. Y fíjense que la podemos utilizar hasta cuando queremos decir inmediatamente e instintivamente que amamos a alguien. Porque puede sonar poco inofensivo y muy positivo decir que sí amamos a alguien y que vamos a estar con él o con ella y que le vamos a ser fieles. Pero es una promesa con mucho peso. Esa promesa que le podemos dar a alguien de nuestra familia, a un amigo, a un amor. Sí, voy a estar contigo para toda la vida. Esa es una intención, ese es un deseo, pero es una promesa que tiene mucho peso. Entonces, inclusive antes de decir ese tipo de cosas, debemos de escribirlas y después preguntarnos, después de leer eso que hemos escrito, ¿puedo decirlo con total convicción? Sabiendo que no me voy a afectar a mí misma, que no voy a afectar a otra persona, ¿debo de hacerlo? Todo eso tiene que ver con administración emocional, con gestión de emociones y con ese título tan importante que es gestión y dominio personal. Napoleon Hill dice que no hay ninguna persona exitosa que él no conoció que no haya construido, edificado, creado ese edificio enorme llamado dominio personal. Hoy te voy a dar también las estrategias para ir construyendo dominio personal. Una de las estrategias es la escritura. Escribe en tu diario. La escritura es terapéutica.
la escritura es una manifestación de lo que queremos. A veces no logramos todas las metas que queremos porque tenemos miedo a escribirlas, porque tenemos miedo a visualizarlas, porque no tenemos ni idea. Por ejemplo, decimos, quiero ser feliz, pero no tenemos ni idea de lo que puede significar ser feliz. No tenemos ni idea si queremos escribir 3 momentos importantes en nuestra vida en la que hemos sentido ese nivel de felicidad inmensa y no nos acordamos de eso. Entonces, la escritura terapéutica sirve para liberar emociones, para construir dominio personal y también para crear metas, para visualizar y para manifestar lo que queremos. Yo vengo escribiendo por mucho tiempo, por muchos años, desde que llegué a este país, casi unos 20 años, pero antes de eso, cuando estaba en mi país de origen, en Perú, también escribía, pero lo hacía de manera muy secreta, muy tímida, porque no sabía, a pesar de que ya era psicóloga, no sabía ese poder que tiene la escritura. Una de las cosas que siempre trabajamos como coaches es escribe tus metas, aunque las tengas confusas, aunque no sepas a dónde vas, escribe y después, como si fuera un tamizador, como la harina, vamos a ir tamizando y vamos a ir escogiendo y sacando y vas a tener en claro qué es lo que quieres. ¿Quieres saber cómo puedes mejorar el dominio personal y qué debes de evitar que va en contra del dominio personal? Escucha esto. Cuando alguien te ataca, cuando alguien te ofende, cuando sientes que alguien te está difamando, haz este tipo de cosas. Primero, evita contraatacar. Esa es una de las peores cosas que se puede hacer. Uno, con la furia, con la molestia, lo que quiere es aclarar. Voy a aclarar porque no voy a permitir que esa persona me difame y me cree una mala imagen. Esa persona que está creando esa mala imagen, que está difamando, está construyendo un peligroso colchón lleno de maderitas, con muchos fósforos, que va a intoxicarse ella misma o él mismo. Entonces, no contraataques, porque cada acción tiene su tiempo. Lo segundo, no acumules emociones tóxicas. Y esto parece un poco difícil y sí es complejo porque es toda una estrategia, pero todo lo que sientas por esa persona, escríbelo y después quémalo. Y empieza a acordarte de las otras personas a las que tú has ayudado y que te dicen cosas agradables. Pero sobre todo, piensa primero en lo que tú crees de ti mismo. Porque si nosotros tenemos tendencia a ignorar lo que dice una persona de manera negativa hacia nosotros y nos dirigimos solamente acordando de las cosas positivas que dicen otros, estamos creando un nivel de dependencia a la opinión de los demás. Y eso es totalmente contradictorio. Nosotros no dependemos de lo que los demás piensan, de lo que los demás dicen, porque siempre va a haber personas que valoran nuestro trabajo, que valoran nuestros consejos, que tienen una buena opinión de nosotros, y va a haber esas pequeñas personas, esas pequeñas opiniones que van a estar contradictorias o que van a ser tóxicas y que empiezan a hablar mal de las personas. Porque una cosa es no tener la misma opinión que nosotros, y eso está perfecto, pero otra cosa muy distinta es hablar mal de las personas y tratar de difamar. Eso es enfermedad mental. El otro punto que te aconsejo es toma el control. Toma el control de ti mismo, toma el control de ti misma, toma el control de tus emociones. No dejes que te quite sueño lo que alguien dijo de ti. Si crees que es verdad, soluciónalo directamente con esa persona. Si no, no le hagas caso. Imagínate
que hay niños que cuando la mamá trata de educarlos y disciplinarlos, el niño ¿qué dice? El niño grita muy furioso, quiere tirar todo y dice a la mamá, te odio mamá. Pero eso no es verdad, es solamente producto de la furia, del descontrol, porque ese niñito va a ir construyendo sus propias emociones y su propio equilibrio en función a la conducta de mamá y de papá. Exactamente eso pasa con las otras personas. Lo que una persona dice en algún momento es solamente cuestión de su inmadurez, de su frustración y de su alto nivel de envidia, que nosotros no podemos sanar, no podemos tratar, y que eso es un equipaje que solamente le pertenece a esa persona, que lo tiene que cargar esa persona y que lo tiene que liberar esa persona en el momento en el que ella considere que es importante para su salud. Otro punto es, di a ti mismo, dialoga, crea un diálogo personal positivo y di, eso no me va a dominar. Que no te quite el sueño, que no te haga cambiar y que si quieres hacer algo en función a eso, podemos hacer algo como Napoleón Hill hizo, que separó a esa persona y le dijo, usted es un charlatán, usted solamente toma el dinero de las personas. Y Napoleón se quedó pensando en eso y dijo, voy a demostrarle a esa persona que no es cierto, que no soy un charlatán, que no tomo el dinero de las personas y que lo que yo estoy compartiendo me ha ayudado a mí por muchos años y que sigue ayudando a la gente por muchos años. Y fíjate que fue cierto, porque los libros de Napoleón Hill siguen siendo guías de éxito para muchísimas personas. Yo leo los libros de Napoleón Hill y me parecen totalmente valiosos. ¿Que hay gente, hay escritores que todavía siguen hablando mal de Napoleón Hill? Sí. Cuando pudieran utilizar todos esos libros y esos escritos para crear nuevos métodos de éxito personal, nuevos métodos de felicidad personal, de equilibrio y de salud emocional, en lugar de estar hablando de alguien más. Pero en este mundo hay de todo y todo eso sirve para darnos la práctica que necesitamos. Todos vamos a tener ese tipo de personas. Yo como formadora de coaches me ha pasado que también he tenido ese tipo de personas. Me ha pasado que he ayudado y dado sesiones totalmente gratuitas a personas que pagaron $4,000 o $5,000 a gurús norteamericanos y que después vinieron a mí pidiéndome por favor que les dé sesiones de coaching porque necesitaban de mí, porque alguien más los envió hacia mi persona, pero que no tenían para pagarme. Y yo hice esa excepción. Y después de eso, aún después de eso, hablaron mal de mí. Es como cuando tú le das el alimento a un ave y el ave, muy miedosa, con muy malas experiencias, en lugar de tomar la comida, los granos que tú le das en la mano, no solamente te pica la mano, sino te la hiere y te la sangra. Porque es un ave asustada, maltratada y dañada. ¿La vamos a castigar? ¿La vamos a golpear? Por supuesto que no. Entonces, volvemos a los puntos, que es evita contraatacar, trabaja el dominio personal a través de la escritura, manifiesta tus metas a través de la escritura terapéutica, aléjate de las personas que no te ayudan a centrarte y a enfocarte. Toma control sobre tus emociones, trabaja la gestión, la administración personal, que es una frase tan bonita que me encanta, y que no te deje influir, no te dejes dominar por las acciones o por las palabras de otra persona. Muchísimas gracias por estar acá. Espero que en estas charlas de Cafecito con Berta, Un Momento con Berta, te ayuden. No te olvides de suscribirte. Hay muchísima gente viendo
este canal de psicología, de coaching y finanzas. Muchísimas gracias. Pero te estás olvidando suscribirte. Suscríbete, envíame tu consulta, envíame una historia tuya que quieras que la comparta. Voy a crear otro espacio solamente de historias pensando en ti. Muchísimas gracias, un beso enorme y gracias por estar conmigo. Soy Berta Melo, psicóloga y coach, tu amiga en Un Momento con Berta.